Hay decisiones que te cambian la vida. Este podcast cuenta una de ellas. Vidas en Serie es una producción de Observatorio Natación que narra cómo un grupo de nadadores argentinos y su entrenador eligieron mudarse a España para entrenar, competir y crecer. Pero esta historia no trata solo de natación. Habla de vínculos, sacrificios, distancia, pertenencia y futuro. Vidas en Serie. Bienvenidos a esta producción sonora documental que narra una experiencia única en la natación argentina. Una historia de decisión, valentía y reconstrucción colectiva contada desde adentro, brazada a brazada. Desde Mar del Plata hasta Castellón de la Plana, España. Desde el Club Once Unidos al Club Nados. Desde la certeza de lo conocido hasta la incertidumbre de lo posible. Esta es la historia de un entrenador, Federico Diez Andersen, y de un grupo de nadadores que decidieron cruzar el carril. Guido Buscaglia, Ulises Arabia y un año después, Martina Barbeito. El viaje comenzó en noviembre de 2023, un mes y medio antes del inicio del año olímpico. No fue solo una mudanza, fue una apuesta. Una decisión tomada con tiempo, planificación y coraje en busca de una oportunidad que implicaba mucho más que competir. Era instalarse en otro país, entrenar en el circuito europeo, representar a un nuevo club y volver a empezar. Este podcast propone un recorrido íntimo por las voces, entrenamientos, afectos y sueños de quienes apostaron por seguir creciendo en otro país. Durante un año y medio acompañamos este camino con entrevistas, seguimientos y registros realizados en distintos momentos. 4 episodios que reconstruyen una decisión compartida: salir del país no solo para mejorar marcas, sino para transformar vidas. 2 clubes, un entrenador y un equipo que eligió crecer lejos de casa. No es solo una metáfora, es un modo de entender el deporte como proyecto colectivo, como construcción personal y como viaje hacia lo desconocido, con la convicción de que vale la pena intentarlo. Episodio 1. La decisión. El día que dejaron Mar del Plata. Dejar algo atrás nunca es fácil, especialmente cuando lo que se deja es más que una ciudad. Es una identidad construida con afectos, entrenamientos, derrotas y victorias. Pero a veces lo que está por delante brilla con la fuerza de una convicción profunda. Este episodio explora ese momento bisagra, cuando un grupo de jóvenes nadadores y su entrenador decidieron cerrar una etapa en Mar del Plata para saltar a lo desconocido. Pero todo cruce empieza con una pregunta íntima. Antes de la decisión grupal, hubo un proceso personal, un deseo que se insinuó mucho antes del viaje. Una oferta rechazada, una búsqueda que no se apagó y una certeza que empezó a crecer en silencio. Escuchamos a Federico Diez Andersen en el origen de la idea. ¿Cómo fue un poco la historia que me lleva a mí en primer lugar? Porque soy el origen de la idea, a tomarla, ¿no? Esta decisión. Y es que en realidad siempre estuvo en mi cabeza la posibilidad de irme, pero claro, en los últimos años empecé a recibir ofertas concretas, ¿viste? Para irme. Un club, un día hice una entrevista para un ayuntamiento de la localidad de Extremadura y también escucharon mi proyecto, pero bueno, el proyecto era un poco grande o ambicioso para lo que era el soporte que podía darme este lugar. Después, a través de una buena relación que hice con Fred, el que era el entrenador de Mireia Belmonte, de algunas preguntas que le hice y unos intercambios sobre conocimientos de natación, sobre todo de él hacia mí y de mi parte, más preguntas que respuestas y muchos aprendizajes, pero bueno, se ve que en esas conversaciones que tuvimos a través de mail, él valoró algo de mi curiosidad y me recomendó para un club de Emiratos Árabes que se llama Lane Ford, creo que queda en Abu Dhabi, y me conecta el jefe técnico del programa de Abu Dhabi y me hace una oferta muy buena en dólares para tomar por 2 años la conducción del equipo de natación absoluto de ese club de Emiratos Árabes, de Abu Dhabi. Claro, la cifra era, no la voy a decir, pero era muy alta, sobre todo para los valores que
que un entrenador de natación maneja en Argentina, que no solo que son insuficientes, sino que encima se tiene que complementar con otra actividad, como puede ser trabajar en un gimnasio, en un colegio, en otra actividad, un club, equipo máster, guardavidas y todas las variantes que sabemos que desglosan un poco de esta tarea. Bueno, acá era simplemente el sueldo como entrenador y un proyecto ambicioso a nivel económico. Lo hablo con mi mujer, lo evaluamos y llegamos a la conclusión que no, porque la cultura tan diferente no nos iba a permitir una integración y sobre todo una integración feliz. Quizás económicamente sí muy fructífera, pero a nivel día a día no nos iba a salir a cuenta. Entonces dejamos pasar esa oportunidad y eso nos llevó a tener el sabor de que casi se nos da esta posibilidad de emigrar, sobre todo en el plano profesional. Sonaba eso algo vinculado al crecimiento. La posibilidad empezó a tomar forma. De la inquietud personal se pasó al diálogo con un club, a la evaluación concreta de nombres, reglas y condiciones. Ya no era solo un viaje, era un plan. Uno que requería estructura, papeles en regla y sobre todo, sentido de equipo. Pero más allá de los requisitos administrativos, había algo más potente en juego: los lazos humanos, el deseo compartido de construir, de crecer, de animarse juntos. Federico nos cuenta cómo esa idea inicial se convirtió en una decisión grupal, una apuesta con nombre propio y con afectos que hacen de la natación mucho más que una disciplina. Me empiezo a mover un poco más y doy con un chico que se llama Daniel Ponce, que era el entrenador del segundo equipo de nados, y me dice que había un puesto de trabajo de entrenador como auxiliar de primer equipo y entrenador de segundo equipo de nados. Hago el planteo, le digo que la idea era con 4 nadadores o 5 nadadores de nivel. Empezamos a discutir un poco los asuntos menores de cuántos nadadores podían venir en función de lo que la liga local permite como cupo máximo de extranjeros por equipo para eventos. Por ejemplo, vos vas a una Copa de España y solo podés presentar 2 extranjeros hombres y 2 extranjeros mujeres. A su vez, lo que tiene que pasar es que, por ejemplo, no pueden ser extranjeros nacionalizados porque que puedan ser, digamos, elegibles por la selección española. Hay como varias cláusulas internas. Entonces, bueno, se reduce el cupo a 2 y 2. Y las posibilidades obviamente eran Lucía Gauna, Guillermina Ruggiero, son las nadadoras más destacadas y con condiciones de papeles para poder viajar, porque otra cláusula súper importante era que estén todos los papeles en regla, o sea que no haya irregularidades. Entonces ellas 2 se presentaban como mayores de edad, buen nivel y con posibilidad de papeles en regla. Guido y Ulises tenía acceso a un visado que se está cerrando en estos días, unas cuestiones vinculadas a lo que es extranjería y residencia, y Guido ya tenía la ciudadanía española. En mi caso yo venía con mi mujer, que es española, yo tengo ciudadanía italiana, pero como estoy casado, hice papeles a nivel español, entonces todo estaba dado para estas circunstancias y no otras, porque a veces yo he recibido comentarios de cuántos nadadores quedaron, o te llevaste a esto, te llevaste a aquellos. La lectura y la idea para poder armar esto tenía que ver muchísimo con el nivel que puedo hacer crecer lo que es la dinámica interna y fortalecer un club en otro país. Después, la cuestión de la mayoría de edad. Y por último, y no menos importante, la regularidad para poder tener los visados y los permisos de residencia a distancia. Entonces, este es el contexto por el cual se da de forma grupal y no de forma individual. Un entrenador se va a un club de España, un nadador se va a un club de España, no, acá se arma este grupo de 5 personas y arrancamos con esta idea, con objetivos de lo que ya hemos hablado también en otras conversaciones, de fortalecer un poco el calendario competitivo de cara a los Juegos Olímpicos de París. En el caso de Ulises y Guido con más posibilidad, en el caso de Lucía y Guillermina tal vez con menos posibilidad de clasificar a los Juegos por cuestiones vinculadas a las marcas que se pedían, pero sí la posibilidad de crecer deportivamente y poder seguir afianzándose. Entonces ese es un poco el puntapié y el por qué se da a nivel grupal. Lo fuimos como saboreando, en principio con mi pareja como proyecto de vida, nos quedamos ahí con esta idea de que era posible, de que había gente interesada en contratarme como entrenador y después la oportunidad de abrir esto a 4 personas, personas muy queridas por cierto, con las que compartimos ya muchos años, más allá de la relación entrenador, los vínculos entre los seres humanos se exceden totalmente estas cuestiones y me parecía que era una gran oportunidad. Y bueno, la llevamos adelante y se dio de esta forma.
Las decisiones importantes no siempre se toman en voz alta. Se sienten primero en el cuerpo, se tantean con dudas, se prueban en el diálogo con los otros. Así empezó a germinar esta idea en el grupo, con preguntas, con miedos, con entusiasmo. Guido se resistía, Lucía lo vio claro desde el principio, Ulises lo pensó en silencio. Pero no se trataba solo de decir sí o no. Se trataba de mirar a los ojos a quienes te quieren y preguntarte, ¿qué versión de mí mismo va a salir del otro lado? En ese ejercicio apareció la convicción y también la posibilidad de pensarse más allá de la pileta, como deportistas, como personas, como futuros entrenadores o entrenadoras. Federico comparte cómo ese momento de escucha y conversación se volvió decisivo para el cruce colectivo. Cuando yo se los planteé, ellos al principio es como que vas tomando conciencia a medida que lo vas dialogando, ¿viste? Al principio me acuerdo que Guido me dijo, ¿para qué? Con lo bien que estamos, vengo a hacer el récord en Brasil, estamos bien, las cosas están dando resultados. Él se mostró como un poco reacio. Lucía obviamente lo vio como una oportunidad, no sé si ya tenía 20 o 21, pero no lo pensó. Me dijo, sí, me encantaría, voy a hablar con Guido también, porque ellos venían con una formalización de su relación para poder extender los papeles de Guido a Lucía. Cuento esto porque tiene que ver con lo estructural. Después no sé si va a ser relevante a nivel deportivo, pero estaba la posibilidad dada. Lucía dijo que sí, lo hablaron con Guido. Un poco la consigna fue, háblenlo con sus seres queridos. No solo me escuchen a mí como entrenador, que yo estoy evaluando mi trabajo, mi posibilidad de desarrollo con ustedes, mi crecimiento personal, y me cierra, pero ahora va lo que le toca hacer a ustedes, que es ir a la gente que los quiere bien y decirle qué pensás de que dé este paso en mi carrera deportiva. Porque, por ejemplo, Guido al principio estaba reacio a la idea, pero después cuando hacíamos el ejercicio de pensar en agarrar a tu hermano, a tu vieja, a tu viejo, a tu mejor amigo y decirle, tengo la oportunidad de irme a entrenar a un club de España, con algunas posibilidades de crecimiento deportivo, de crecimiento personal, con posibilidad de trabajar, de ir también dándole como un sentido a la carrera post-nadador, que si bien no es que se está por terminar, la realidad es que se está complementando con otras actividades. Guido ahora está como entrenador, está empezando el curso de entrenador, está dando un paso hacia este rol también, con casi 28 años, haciendo una apuesta a su futuro. Y cuando obviamente se lo comentaba a sus seres queridos, todos le decían, Guido, hacelo, porque en el peor de los casos te volvés, tenés ciudadanía española, o sea, vas, probás, si te gusta, te afianzás, se da, crece, te quedás, y si no, volvés. Y acá es caer en el colchón, no es que, me refiero que volver a Argentina, lejos de volver con el caballo cansado y en una frustración y en la quiebra, volvés tras un año de experiencia con todos los récords nacionales que Guido hizo, las marcas, el subcampeonato en España, la clasificación al Mundial, muchas cosas que suman muchísimo, así sea para seguir con la misma idea o cambiarla. En este caso decide seguirla y me parece acertado, pero es una decisión de él y de Lucía. Lucía ahora está muy bien, al principio obviamente se tuvo que adaptar, no se le hizo fácil, pero lo hizo con mucho trabajo, entonces transitó lo que transita cualquier persona que toma una decisión de este tipo. Y lo transitó bien, y la verdad que le costó, pero lo logró y hizo buenas marcas, sacó algunos récords nacionales en prueba de 200 en pileta corta, ahora va al sudamericano porque se clasificó, está en forma, y hoy es una chica viviendo en España, vino su familia, da como orgullo ver el crecimiento personal que hizo. Mar del Plata era más que un lugar. Lo que los unía no era solo la natación, era una trama de vínculos construida en cada entrenamiento, en cada gesto cotidiano. Las despedidas fueron diversas, algunas con lágrimas, otras con entusiasmo. Cada nadador dejó algo importante: amigos, familia, costumbres, el club que los vio crecer. El viaje no era solo geográfico, era simbólico, emocional, vital. El grupo ya estaba pensado, el destino elegido, el proyecto en marcha, pero faltaba lo más delicado, que cada nadador pudiera hacer propia esa decisión. No se trata solo de armar una valija ni de cambiar de club. Se trata de preguntarte si es ahora, si es este el momento, de hablar con los afectos, de imaginar una rutina, de dejar atrás el calor del verano y entrar al invierno europeo,
de mudarse en cuerpo y alma. Uno por uno fueron asumiendo el paso, cada uno con sus tiempos, no todos con las mismas certezas, pero sí con un lazo común: la confianza. Escuchamos ahora las voces de quienes nadaron esa transición. Empezamos por Guido Buscaglia. La primera charla con Fede fue en el Mundial, cuando estuve en 2023, en julio, en Japón, ahí. Me dice, bueno, Guido, escúchame, tenemos esta posibilidad. Como la ves, en ese momento había dos posibilidades, eran las dos en España, dos distintos clubes. Está muy encaminado, me dice, Fede, ¿te parece ahora ya? O sea, en este momento, viste, yo venía de hacer récord argentino, en un gran momento, viste, aprovechar mi momento en Argentina, era... Digo, ¿te parece? Me dice, ¿y si no es ahora, cuándo? Me dice, el año que viene tenemos la chance de entrar a los Juegos Olímpicos. Hace 4 años no hicimos nada, hace 8 tampoco, y si no es ahora, ¿cuándo? Vamos. Yo creo que lo mejor, podemos intentarlo y ver qué pasa. Y bueno, de ahí pasó todo muy rápido. A las 2-3 semanas ya le dije, listo, si vos crees que lo mejor, yo confío en vos, hablamos obviamente con mi familia, con Luchi, con, bueno, Uli y Guille que se sumaron. Fue bueno, listo, vamos. Y los preparativos fueron simples. Lo que más costó es soltarse de la familia, de los amigos, de las costumbres. Pero luego la verdad que acá nos hicieron todo muy simple. Llegamos, ya teníamos departamento, teníamos lugar para entrenar. Nada, lo más difícil creo que fue armar la valija de la cantidad de cosas que teníamos en Argentina para venir para acá. Que bueno, es mudar una vida entera. Mudar una vida entera. Pero bueno, fue tomar la decisión ahí bastante rápido y nada, después prepararnos más que nada por ahí mentalmente al cambio, a la distinta época, no digamos del calor al frío como estamos ahora, porque se cumplió 1 año hace muy poquito. Cada historia tiene su propio ritmo. Para Ulises, el viaje no fue solo un salto deportivo. Fue la primera vez que se fue a vivir solo. Su decisión pasó por la pileta, sí, pero también por el clima, la distancia, el idioma, la vida cotidiana, porque no hay carrera que avance si no se sabe dónde pisar. La planificación fue cuidadosa, y aunque sin ciudadanía española, apostó igual. En su voz se escucha la serenidad de quien sabe que crecer también es aprender a moverse entre trámites, entrenamientos y nuevos mapas. Escuchamos a Ulises Arabia, uno de los más jóvenes del grupo, con mirada precisa y futuro abierto. La preparación para esta mudanza, que fue a otro país, primera vez para mí viviendo solo, fue primero elegir, ¿no?, el lugar a donde íbamos a ir, que eso lo decidimos con muchos aspectos, ¿no? Mudanza no es solo cómo va a ser la pileta, sino el clima, el idioma. Bueno, por ejemplo, había otra propuesta que la piscina no tenía techo y como yo no de espalda me conviene que sí tenga. Dónde voy a vivir, a qué distancia del natatorio y así. Y nuestra mejor opción fue Nados, Club Castellón, que es donde estamos actualmente. Y los preparativos no fueron muy difíciles, por suerte nos dejaron todo muy claro desde un principio los del club. Lo único que yo no tengo ciudadanía española, así que desde un principio tramitando la residencia, que ahora estoy cerca de que salga a mediados del año que viene, pero sí, eso es un tema importante. Me puedo quedar en España y creo que también viajar por Europa, que va a ser interesante para el Mundial de fin de año que se hace en Budapest, en Hungría. A veces lo que impulsa no es una meta precisa, sino una inquietud que crece en silencio. El deseo de probar algo distinto, de reencontrar la motivación cuando lo conocido ya no alcanza. Martina Barbeito se sumó al proyecto aproximadamente 1 año después del cruce inicial. Desde hace años compartía con Lucía y Fede el espacio de la selección nacional. Y fue en una conversación en pleno sudamericano donde la posibilidad empezó a tomar forma. El año pasado venía con ganas de hacer algo diferente. Escuchamos su voz, clara, directa, decidida, una nueva incorporación al equipo, con el impulso necesario para transformar el rumbo. De buscar un poco de motivación, porque como que lo que estaba haciendo no estaba sirviendo. Nada, a Lucía, a Fede los conozco desde la selección hace muchísimos años.
justo, bueno, en el Sudamericano estuve con Lucía y le pregunté cómo estaba en España, cómo había sido el proceso de adaptación. Y cuando volví a mi casa dije, tengo ganas de probarlo. No pierdo nada probándolo. Fue cuando me puse en contacto con Fede y nada, se dio. Cada partida deja algo atrás. En los días previos al viaje, Ulises sabía que no solo cambiaba de país, también dejaba un club, una ciudad, una vida entera con nombres propios. Hubo que hablar con la familia, con los compañeros, con quienes compartieron pileta y afecto durante años. El cruce no fue solo deportivo, fue una despedida, una preparación silenciosa, una mudanza interior. En un principio, cuando ya teníamos la decisión de que nos íbamos a venir a España con los 3 compañeros y Fede, Escuchamos a Ulises Arabia recordar ese momento en que todo empieza a ser real. era planteárselo a la familia, que solo lo sabía los más cercanos, los que viven conmigo. Luego a los del club, que se enteraron 1 o 2 meses antes de que viajáramos, debido a que no queríamos confirmar algo que no sabíamos si era 100%, una decisión ya tomada. Y bueno, una vez que se enteraron fue obviamente muy duro, una tristeza muy grande, porque no solo no ver más a mis compañeros que conozco desde chico, sino también a Fede, ¿no? Que aunque ahora están entrenando con Ezequiel, muchos entrenaron toda la vida con Federico. Y sé, porque me lo cuentan, que en los primeros meses fue duro la adaptación, pero ahora, bueno, obviamente están más que bien, ya hace casi un año que nos fuimos. Yo, por suerte, ya conocía España y sabía más o menos a dónde veníamos. En cuanto a eso, para nada diferente. Pero los días previos ya iba practicando cocinar, porque yo nunca había cocinado. Vivir con mis papás a pasar a vivir solo es un cambio muy grande. A veces, lo más claro es lo más profundo. Martina no tardó en tomar la decisión. Sintió que era ahora o nunca, que había un tren pasando y no podía dejarlo ir. Sabía que dolía dejar, pero dolía más quedarse con la duda. Lo habló en casa, no pidió permiso, compartió un deseo, y lo que encontró fue un respaldo firme y presente, el tipo de apoyo que no retiene, impulsa. Lo charlé con mi familia y mi familia me apoyó 100%, si no, o sea... Martina Barbeito, con la convicción de quien se anima, con el amor de quienes la acompañan, incluso a la distancia. La decisión, o sea, medio como que no fue tan complicada de tomar. Creo que lo planteé un día y a la semana yo ya lo tenía recontra decidido, casi que sin dudas, porque estoy muy decidida en lo que hago y me gusta muchísimo lo que hago, entonces dije, no puedo dejar pasar una oportunidad como esta. Hoy soy joven y después voy a decir, y si no lo hago, y si no lo hice, ¿por qué no? O sea, me voy a quedar con la duda, la verdad que no, eso no está bueno. Creo que uno se arrepiente de las cosas que no hace más que de las cosas que hace. A veces es duro, o sea, dejar tu familia atrás, tu vida atrás y empezar de cero, pero qué sé yo, es parte del proceso y de estar decidido hasta dónde uno quiere llegar, ¿no? Así que sí, o sea, lo charlé con mi familia y ellos estaban completamente de acuerdo que lo tenía que hacer. Ellos hoy son, por más de que estemos lejos, son el pilar de todo, ¿no? El momento de partir tiene algo de ritual. La charla con los amigos, la última entrada a la pileta, esa media hora frente al agua sin poder tirarse. Hay despedidas que duelen sin decirlo. Ulises pensaba que volvería en pocas semanas, pero no fue así. Las competencias, los trámites, el tiempo, y ese cruce se volvió más largo, más real. En medio de todo, hubo una figura clave, la del entrenador, no solo en lo técnico, sino en lo emocional. Federico no fue solo quien planificó entrenamientos, fue guía, fue sostén, fue familia. Bueno, con algún amigo que me quedó de la escuela, pues la presencial la dejé hace mucho, y algunos amigos fuera del deporte
me desearon lo mejor en esta nueva etapa y obviamente actual seguimos en contacto. Escuchamos nuevamente a Ulises Arabia, esta vez desde la orilla de lo que se deja. Creo que con mis amigos del club fue la despedida más dura. La última charla esa que hicimos y también el natatorio Under, que el último día estuve como media hora para tirarme al agua, eso lo recuerdo. Pero con mi familia no fue tan triste, me desearon lo mejor y más que nada porque creíamos que en febrero iba a volver unas semanas y yo me vine en noviembre, o sea, los 3, 4 meses. Pero bueno, por las circunstancias de los torneos, de lo selectivo a los anteriores Juegos Olímpicos y la residencia, no pudo ser. Así que en cuanto a la despedida no fue tan dura porque creía en ese momento que iba a volver a las semanas a visitar. Y el acompañamiento del club y de Federico más que nada fue fundamental. No solo en lo deportivo, sino que con Fede me ayuda mucho también en lo emocional. Siempre me aconseja cosas fuera de la piscina, de la vida y también, por ejemplo, en el deporte, a cómo lidiar la presión en las competencias de alto nivel. Y es muy importante para mí toda esa ayuda que él me brinda y ya es como un familiar más, Fede. Las decisiones no siempre se entienden desde afuera. A veces se juega sin saber. Se idealiza quedarse o se romantiza partir. Pero lo cierto es que en este cruce lo que creció no fue solo lo deportivo, fue lo humano. Cada nadador atravesó su propia transformación. Se cocinaron solos, tramitaron papeles, enfrentaron el silencio y también la libertad. Fueron maduros en la pileta y afuera de ella. Se arriesgaron. Y también hubo quien decidió volver, porque regresar no es lo opuesto a irse. Es parte del mismo camino. Lo importante es poder elegir. Escuchamos una última vez en este episodio a Federico Diez Andersen con la mirada puesta en lo vivido y en lo que todavía está por venir. A mí cuando desde Argentina escucho, me dicen o me llegan o veo personas que suben cosas tendenciosas hacia nosotros dentro de un entorno cercano o semicercano, pero haciendo un juicio de valor o como romantizando un poco a aquellos que se han quedado en Argentina luchando, diferenciándolo de quienes tomaron quizás ese atrevimiento de salir y arriesgar un poquito. Cuando hay algún comentario tendencioso, a mí me da risa porque en lo particular nosotros no crecimos en lo deportivo más que en lo personal. Crecimos en lo deportivo, sí, es cierto, los números no mienten, los resultados no mienten, pero crecimos en lo personal de una manera que es muy difícil que un tercero lo pueda llegar a evaluar si no es un tercero muy, muy cercano a nosotros. Entonces, en ese sentido, yo veo un gran crecimiento en los nadadores, en esta idea que comenzó como un riesgo y hoy es una realidad. Uli, que fue a los Juegos Olímpicos, vive en un departamento, se cocina, entrena, está comprometido, está clasificado al Mundial. Tuvo que evolucionar de lo que es un chico que vive con su padre, con su abuela y teniendo todo muy cerca y muy fácil, a buscar cosas más fáciles en el plano deportivo, en el plano recursos, en el plano infraestructura y quizás más difíciles en el plano personal. En una edad donde hacer esa apuesta no solo es valiente, sino que también es una inversión en uno mismo, porque hoy ese pibe ya está preparado para tener un gran desarrollo personal y una gran carrera deportiva en simultáneo. Y de la otra forma, no es que no, pero la parte personal no la estaba desarrollando, por lo menos a la velocidad de las exigencias de alguien que se va a ir a otro país. Y después Guillermina, la realidad es que hizo un muy buen trabajo en el inicio. Sobre la última parte le costó muchísimo porque ella sí que era una persona muy arraigada a su familia y decidió volverse y hace un mes más o menos ya volvió a Argentina y decidió quedarse y está muy contenta, valorando obviamente lo que tenía allá, valorando lo que vivió acá y a su vez teniendo la posibilidad de regresar cuando quiere. Entonces también, como te decía al principio, volver es otra historia feliz, no es una historia diferente, no están en sintonías opuestas irse y regresar, sino que a veces forman parte de lo mismo. Pensá que ninguna de las personas que estamos hablando, salvo Guido, pasa a los 22 años, entonces uno retrae a su propia experiencia cuando tenía 21 o 22 años y yo no estaba a la altura de este tipo de decisiones. Sí, era una persona muy atrevida, muy emprendedora, muy desarraigada y trataba de fortalecerme en ese sentido, pero
no era un nadador olímpico ni mucho menos. Nada, un poco ese es el contexto, ¿no?, de lo que fue todo el momento de la salida. En el momento inicial del proyecto también formaron parte Guillermina Ruggiero y Lucía Gauna. Guillermina regresó a la Argentina luego de un tiempo. Sigue nadando en Once Unidos y Lucía continúa entrenando en el Club Nados de La Plana. Ambas eligieron no participar con su testimonio en esta serie y esa elección fue comprendida y acompañada con respeto. Gracias por escuchar Vidas en Serie, un viaje sonoro por el corazón de un equipo que eligió cambiarlo todo. Federico, Guido, Martina y Ulises nos compartieron sus voces, sus dudas y sus sueños. Porque detrás de cada marca hay una historia, y detrás de cada historia hay una vida en movimiento. Una producción de Observatorio Natación. Todos los episodios están disponibles en nuestras plataformas Spotify, Evox y YouTube. Guión: Diana Gaullat, Arturo de Barrio, Claudio Gauna y Carlos Milito. Narración: Carlos Milito. Diseño sonoro: Juan José Montero. Producción general: Observatorio Natación.